Bien, entonces, lo que nos va a pedir, lo que nos van a pedir, ¿no? En el concurso, va a ser algo muy parecido a esto. Ya de repente no lo mismo, ya, pero algo muy parecido. La gran mayoría de datos que se solicitan son estos de aquí. Entonces, lo primero es hacer una buena estructuración. Precisamente con respecto a la estructuración, en sí ya eso escapa un poco de lo que es el manejo del ITABS, ¿no? Más es justamente de su dominio en las estructuras, o sea, en las estructuras de cualquier tipo que ustedes puedan plantear, ¿no? Ya sea pórticos de concreto armado, estructuras metálicas, albañilería confinada, ya muros estructurales, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes deben plantear en base al plano de arquitectura que se les va a dar, deben plantear la estructura que va a soportar esa edificación. Entonces, esto en sí no entra mucho a tallar en los talleres del mismo ITAPS, ¿no? Debido a que es un paso previo que se debe hacer. Entonces, una vez que ustedes ya han elegido esa estructura, ¿no? El sistema estructural, ya, y han predimensionado, entonces ya tienen la geometría de la estructura precisamente. Por lo tanto, en base a eso ya ustedes van a poder conseguir los demás valores, ¿no? que nos solicite, en este caso esta ficha. Entonces nos van a pedir frecuencias angulares, periodos, que finalmente las frecuencias angulares están relacionadas con los periodos, modos de vibrar, porcentaje de masas efectivas. Vamos a ver todo eso precisamente el ITABS donde nos va a dar esos resultados. Peso sísmico, cortantes, para estos puntos, al menos, o sea, para que sepan qué valor poner, necesitan lógicamente saber saber hacer un análisis sísmico. Ya, entonces, en este taller, lo que vamos a hacer es ver los valores o también ingresar algún valor, pero que quede claro. Entonces, se necesita un análisis previo para poder ingresar algún valor al programa. Vamos a ver el tema de los desplazamientos y derivas. Y bueno, también el tema de diseño. Bueno, diseño en sí dependerá mucho el diseño dependerá mucho del sistema estructural que hayan elegido, ¿no? Vamos a ver ahí dónde es que podemos, en este caso, indicar al programa estos criterios para el diseño. Bien, entonces, cuando nosotros abramos el ITAPS, sea cual sea la versión, pues esta va a ser la pantalla con la cual nos vamos a encontrar. Ya bueno, la típica pantalla es aquí, ¿no? Tenemos algunos otros más programas de CSI. Ya la pantalla, digamos, que más que nos interesa es esta parte de la izquierda, porque aquí van a aparecer nuestros modelos recientes. En el caso que hayamos estado trabajando con algún modelo anteriormente, va a aparecer aquí. Y aquí también nos da la opción, ¿no? Para un nuevo modelo o para abrir un modelo existente. Ya sea por esta parte o también aquí estos botones. Igualmente aquí tenemos la opción de crear un nuevo modelo o abrir un modelo existente. Bien, o también incluso desde el menú File, tal cual como ustedes habrán visto en Word, ¿no? O en cualquier otro programa. Siempre hay un menú con el cual podemos nosotros crear un nuevo documento, ¿no? Abrir un documento, bueno, incluso hay opciones de importar. Bien, entonces vamos a comenzar con crear un nuevo modelo, ¿no? Para que se pueda habilitar todos los demás menús, porque ahorita no está habilitado ningún menú, solo el menú File, y dentro del menú File está habilitado solamente esas dos opciones, bueno, aparte de la opción de importar, esas dos sobre todo serían las principales que están habilitadas, ¿no? Entonces, cuando le vamos a dar a nuevo modelo, nosotros vamos a tener, nos va a aparecer esta pantalla y vamos a tener tres opciones para crear un nuevo modelo, ¿no? El primero nos dice usar las configuraciones guardadas por defecto.
Ya, esas suelen ser las del sistema internacional. La otra opción nos dice usar las configuraciones a partir de un modelo existente que tengamos en la computadora. Y la última opción nos dice que utilicemos las configuraciones que están aquí, ¿no? O sea, que nosotros seleccionemos las configuraciones, ya como unidades, las normas con las cuales queremos diseñar, nos está pidiendo que indiquemos. Entonces, lo más típico cuando uno comienza con el programa es precisamente esta tercera opción. Luego lo otro es a veces esta primera opción y ya cuando uno tiene, digamos, una especie de plantilla, podría utilizar esta segunda opción. Entonces vamos a comenzar con esta primera opción y nos va a pedir primero las unidades. Entonces aquí tenemos dos unidades y bueno, la del usuario. Entonces, tenemos el sistema internacional y el MKS. Podemos elegir entre una de ellas dos. Igual, finalmente, si es que tuviéramos otro sistema de unidades, no hay ningún problema, luego se puede modificar. Así que no es que estemos restringidos solamente a estas unidades de aquí. Porque como ven, aquí no está el sistema inglés, ¿no? El sistema imperial, ¿no? Entonces, luego igual podemos modificar sin ningún problema. Entonces, ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, el MKS, que es un poquito más dirigido a ingeniería civil, o al menos en el caso del Perú, ¿no? Entonces coloco sistema métrico MKS. Luego nos dice los materiales por defecto, ¿no? La región para los materiales por defecto. En nuestro caso, el que más se acomoda es los Estados Unidos. Ya, entonces vamos a seleccionar esa región. La base de datos para las secciones de acero, en caso ustedes hayan elegido una estructura, un sistema estructural de acero, bueno, sea cual sea, distintos sistemas estructurales de acero, si han elegido alguna de ellas, pues va a ser importante de que seleccionen aquí su base de datos para los perfiles de acero. Ya, entonces en ese caso, bueno, aquí como ven hay un montón, pero el que también se acomoda más a Perú vendría a ser precisamente el que ya está, el ISC 14. Lo dejamos hasta tal cual. Luego nos pide el código de diseño de acero. Ya aquí, cuando desplegan este menú, dependerá de qué versión de ETABS tengan, para que tengan un código más actualizado o menos actualizado. Ya en este caso, el diseño de acero en el Perú es prácticamente muy similar al diseño de acero en Estados Unidos, es decir, lo vamos a diseñar mediante el ISC, ya la ISC 360, que como ven aquí, tenemos tres opciones del ISC. El del 2005, por eso que dice 05, 2010 y 2016. Lógicamente, si tienen una versión más actual, van a tener pues las más actuales, ¿no? Que creo que el último salió en 22 o 23, no me acuerdo bien. Entonces, bueno, aquí lo dejo con el 16, el código de diseño para el acero, ¿no? Eso siempre y cuando hayan decidido que su sistema estructural sea acero. Si su sistema estructural es otro tipo, como concreto armado, por ejemplo, ahí sí no importa lo que pongan aquí. Lo pueden dejar seleccionado cualquiera de estos, ¿no? En ambos. Ahora, si han elegido que su sistema estructural va a ser, ¿no? Como les digo, concreto, ya sea muros estructurales, ¿no? Muros de concreto o pórticos de concreto armado, ahí sí es importante seleccionar aquí, ¿no? El código de diseño para el concreto. Ahí, como bien hemos aprendido de repente en algunos cursos previos, sabemos que quien manda, al menos para el caso peruano, de quien nos guiamos es del ACI. En este caso en específico, el ACI 318. Entonces aquí igualmente tenemos los reglamentos del ACI 318. Tenemos desde el 2008 hasta el 2019. Entonces, el que más se acerca al tema, a la normativa peruana, es la de 2008, ¿no? Porque como sabemos está un poco desactualizada esta normativa, pero lo podemos colocar en este caso 2019. Bien, entonces ya hemos seleccionado todas esas opciones. Sobre todo aquí lo más importante sería los códigos de diseño
aunque igual se puede modificar después, pues que nos hemos confundido, y el tema de las unidades. Entonces, una vez definido eso, le podemos dar OK y nos va a mandar a esta siguiente pestaña. Aquí nos da plantillas, ¿no? Para poder nosotros dibujar nuestra estructura de manera más rápida en algunos casos y no estar demorando, ¿no? Entonces, nos da aquí unas opciones en la parte inferior de esa pestaña. Aquí pueden ver que nos da una opción que dice en blanco, otro que nos dice que vamos a dibujar una grilla nada más, una grilla estructural, es decir, ejes que simplemente nos van a ayudar al dibujo. O sea, esos ejes no implica que ahí se ha construido alguna viga o columna, no se ha dibujado nada todavía, solo son líneas guías. Y en los otros casos, ahí sí va a haber dibujos. El programa va a dibujar vigas, columnas, dependiendo de lo que le pidamos, ¿no? Losas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Steel Deck, es decir, aquí nos va a dibujar ya una edificación con columnas, no sé si se puede llegar a notar, incluso aquí las columnas están en I, o sea, son perfiles I, ya con ese tipo de columnas, con las vigas y también con la losa, nos va a dibujar la losa típica de una estructura metálica, que en este caso precisamente se le llaman elementos tipo deck. Ya, entonces ese sería en este primer caso. En este primer caso, que son los casos en los cuales ya el programa dibuja. Otro viene a ser este de aquí, Staggered Truss. Entonces, aquí lo que va a hacer es que va a haber algunos ejes en donde va a haber tijerales. Entonces, eso también nos va a ayudar a dibujar ya el programa mismo. El otro caso es cuando tengo un sistema estructural de losas sin vigas. Ya, bueno, ese es un sistema estructural que en este caso no está permitido en el Perú, ya, pero en otros países sí, por eso está la opción. Entonces son losas sin vigas y por lo tanto para suplir en ciertos lugares, ¿no? lo que las vigas ayudan en estructuras que sí tienen vigas, tenemos en este caso ábacos, ¿no? Esas partes más resaltadas de la losa son ábacos. Entonces, el programa nos va a ayudar a dibujar esos ábacos debido a que esta losa no tiene vigas, por lo tanto debe tener ábacos. Entonces, esa es otra forma de dibujar. Otro sistema estructural también que nos puede ayudar, ¿no? El programa es esta de aquí, también esta es Flat Slab y esta también es Flat Slab, pero con vigas perimetrales. Entonces aquí pueden notar que precisamente en el perímetro sí va a haber vigas, pero solo en el perímetro. Por lo tanto, en las columnas del perímetro ya no están los ábacos, solamente las columnas interiores. ¿Ya? Entonces, esta es otra configuración, ¿no? de alguna estructura con la cual el programa nos puede ayudar. En este otro caso tenemos losas nervadas, es decir, losas que van a distribuir su carga en dos direcciones, pero es una losa sin vigas. Por lo tanto, igualmente tenemos aquí algunos ábacos. Y en el último caso tenemos una losa, ¿no? Que va a estar, obviamente ahí sí, con columnas y vigas, y esa losa se va a estar apoyando en las vigas de alguna dirección, ¿no? En este caso, según la imagen, en la dirección I. Bien, entonces, dependiendo cuál va a ser la arquitectura que nos van a dar y la estructuración que vamos a hacer, pues tendremos que seleccionar alguno de ellos. Al menos este de aquí, estos tres, perdón. Flat slab with perimeter beams y waffle slab. Va a ser muy improbable que lleguen a hacer con estos tipos, debido a que en el Perú no se permiten este tipo de losas, ¿no? Siempre debe haber vigas en todos los ejes. Aquí no hay. Entonces, lo que de repente sí puedan llegar a plantear son sistemas estructurales metálicos, que ahí sí les podría servir este de aquí, el Steel Deck, el Staggered Truss o también el Two-Way o Rivet Slab. Ya, pero en la gran mayoría de casos, en caso de que no elijan ninguna de estas,
nos va a servir el grid only, o sea, solo que vamos a crear una grilla que nos permita tener ejes de referencia para poder hacer el dibujo. Bien, entonces vamos a dejar seleccionado eso, grid only, y ahora comenzamos precisamente a darle las características que queremos a esas grillas. Entonces aquí nos dice grid dimensions plan, o sea, son las dimensiones de la grilla que queremos, pero en planta, mientras que el otro lado va a ser en altura, por eso dice story dimensions. Ya, entonces, primero en planta. En planta tenemos lógicamente los ejes X e Y. Entonces, por eso aquí nos dice number of grid lines in X direction. O sea, número de líneas de la grilla en la dirección X, y aquí número de líneas de la grilla en la dirección Y. Entonces, número de líneas de la grilla, del que tenga la grilla. Es decir, si yo pongo 3 grillas, por ejemplo, entre 3 grillas, o 3 líneas, perdón, entre 3 líneas, va a haber 2 espacios, ¿no? Entonces, más o menos hay que también entender eso. Ahorita cuando le voy a dar, para que pueda dibujar, me va a entender mejor. Entonces, por ejemplo, lo vamos a dar aquí con 3 y aquí con 4, ¿no? Para que puedan ver qué es lo que va a pasar. Ya, ahorita con estos dos primeros valores, vamos a darle OK y vamos a ver cómo nos dibuja la grilla. Entonces, recuerden, estamos poniendo 3 líneas a lo largo de la dirección X y 4 líneas a lo largo de la dirección Y. Entonces, le damos OK. Y ahora lo primero es que bueno, lo único que quiero que se fijen aquí es en esta de aquí, que dice Plan View, Story 4. Bueno, puede ser cualquier piso, pero quiero que se fijen en esta vista en planta, ¿no? En el 3D no nos importa ahorita. Entonces habíamos puesto 3 líneas a lo largo de X. Entonces aquí vemos que hay tres líneas o 3 ejes para que podamos entender mejor. 3 ejes, el eje A, el eje B y el eje C, que están distribuidos a lo largo de la dirección X, ¿no? Que es lo típico, el X. Mientras que a lo largo de la dirección Y están distribuidos los ejes 1, 2, 3 y 4. Entonces, de esa manera se debe entender estos dos primeros valores, que son número de ejes a lo largo de una determinada dirección. Y entonces de esa manera se va a comenzar a distribuir. Bien, nuevamente nos vamos a un nuevo modelo para seguir ahí colocando algunos valores. Ya tenemos esto aquí. Ahora, en los dos siguientes nos dice el espaciamiento, ¿no? Nos pide el espaciamiento precisamente de estos ejes que ya hemos definido inicialmente. Entonces aquí hemos puesto 3 y 4. Ya, y aquí ahora nos pide el espaciamiento. De repente en X el espaciamiento va a ser, no sé, 6, y en Y va a ser 3 nada más. Entonces quiere decir que los ejes que están distribuidos a lo largo del eje Y van a estar separados 3 metros, y los que están distribuidos a lo largo del eje X 6 metros. Entonces le voy a dar OK y van a ver precisamente cómo va a quedar la grilla. Entonces los ejes distribuidos a lo largo del eje X, que son el eje A, B y C, están distribuidos 6 metros, ¿no? Como le indica el programa. Mientras que los ejes 1, 2, 3 y 4, que son los ejes distribuidos a lo largo de Y, están espaciados a 3 metros. Entonces, lógicamente, esto nos va a servir siempre y cuando nuestra estructura sea, digamos, un tanto simple, ¿no? Con espaciamientos iguales. Pero el inconveniente es que no siempre vamos a tener ese caso. Por lo tanto, el programa nos va a dar también una opción de que cada espaciamiento, por ejemplo, entre A y B, que sea 5, y entre B y C, que sea 8, que sea diferente cada espaciamiento. Entonces vamos a hacer eso ahora. Nuevamente aquí, nuevo modelo. Entonces le coloco aquí nuevamente 3, 4, ya, y ahora ya no le voy a colocar aquí los valores, sino lo que voy a hacer es irme aquí donde dice Custom Grid Spacing, los espaciamientos de las grillas definidos por el usuario. Ya, entonces le hago clic ahí y ahora se habilita este botón que dice Edit Grid Data. Entonces le hago clic
y me va a aparecer justamente mi sistema de grillas, que incluso si quiero le puedo cambiar el nombre, porque yo podría crear varios sistemas de grillas en el programa. Ya, en este caso, el único sistema que estamos creando se llama G1, y aquí abajo justamente me aparecen los ejes que estamos, que vamos a crear, ¿no? Los que están distribuidos a lo largo de X, que son A, B y C, porque hemos puesto que son 3, y a lo largo de Y son 1, 2, 3 y 4. Ya, si hubiéramos puesto otros valores, ¿no? Previamente, aquí, por ejemplo, le pongo 5, ya me va a aparecer 5 ejes a lo largo de X. Entonces, A, B, C, D, E. Y a lo largo de Y, los 4 ejes. Bien, una vez que yo tenga ahí, ¿no? Los ejes, y bueno, en caso de que por ahí se hayan olvidado, ¿no? No tienen por qué estar volviendo, simplemente le dan clic en añadir, aquí por ejemplo, y ya se añade otro eje, ¿no? Ya sea en X o en Y, pueden añadir un eje. Aquí está para añadir en Y y aquí está para añadir en X. Bien, entonces, una vez que tengan ya todos los ejes que deseen, le pueden dar precisamente la ubicación a estos ejes, ¿no? El ordenada en X, o bueno, en este caso la abscisa, podemos decirlo así, pero realmente el programa a ambos le llama ordenada, 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 ya, a partir de un punto 0, 0, ¿no? Entonces, el eje A va a ser el primer eje, el que está a la izquierda. Aquí pueden ver precisamente un bosquejo. Es el que está a la izquierda, por lo tanto comienza en la posición 0. El siguiente eje, que es el eje B, que está a su derecha, tendrá que comenzar en una posición, pues digamos 3, por ejemplo. El otro eje, que esté separado del eje B, que esté separado, digamos, 4 metros, tendría que comenzar en la posición 7, ¿no? Y digamos por ahí que sea un valor un tanto difícil de sumarlo así de manera directa, igual ustedes pueden escribir 3 más 4 y les va a dar 7. ¿Ya? Entonces, eso también es una ayuda del programa, que algunas celdas, la gran mayoría, funcionan como calculadora. Y entonces, y de esa manera ustedes pueden ir ubicando en qué posición está cada eje, ¿no? Aquí le vamos a poner, por poner así cualquier valor, 15 y 17. Y entonces ahí ven que se ha estado modificando precisamente los desplazamientos entre los ejes A, B, C, D y E. Y ahora nos vamos a los ejes distribuidos en Y, ¿no? El 1, 2, 3, 4 y 5. Pues igualmente el 1 es el que está abajo en la parte inferior, por lo tanto comienza con 0, cosa que la intersección entre el eje 1 y A viene a ser 0,0. El eje 2 yo le pongo 5, aquí le pongo 7, 10 y 15, digamos. Y ahí está. Se ha modificado mi sistema de grillas. Si desean, por un tema ya estético, también pueden modificar el tamaño de estos círculos o burbujas que le llama el programa, ¿no? Que viene a estar aquí. Bubble size. Entonces, ustedes le pueden poner, por ejemplo, 500 milímetros. Hago clic por otro lado y ven que se ha modificado el tamaño de las burbujas. Ya por un tema estético, como les digo. Otra forma de indicar dónde va a estar cada eje también es mediante los espaciamientos, porque aquí se dan cuenta lo que hemos hecho es indicarle mediante la ubicación de cada eje, ¿no? 0, 3, 7, 15, 17, su coordenada. Aquí va el 0, 5, 7, 10 y 15, su coordenada. Pero hay otra opción, que es mediante el espaciamiento. O sea, yo le digo, entre A y B, ¿cuánto espacio hay? Entre B y C, ¿cuánto espacio hay? Entre C y D y así, etcétera. Igual entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. Entonces, ¿cómo hago eso? En vez de que aquí donde dice Rectangular Grids está seleccionado Display Grid Data as Ordinates, o sea, precisamente las ordenadas me está pidiendo. Entonces, existe otra opción que nos dice as Spacing, o sea, en vez de darme ordenadas, dame los espaciamientos. Le hago clic ahí y precisamente aquí, este 3 me indica el espaciamiento entre el eje A y B, el 4 entre el eje B y C, el 8 entre el eje C y D y el 2 entre el eje D y E. El último va a quedar 0 porque como no hay más ejes, acaba ahí, ¿no? O sea, no hay espaciamiento entre el eje E y un eje más allá. El último siempre va a quedar 0. Igual aquí queda 0 y quedan los espaciamientos entre los ejes, ¿no? 5 es entre 1 y 2, 2 es entre 2 y 3 y así sucesivamente.
Entonces, por cualquiera de los dos casos, el que lógicamente más se les acomode, van a poder indicar dónde está cada eje. Y entonces le damos OK. Y bueno, ya tengan ahí la idea de que tenemos construida nuestra grilla, ¿no? Vista en planta. Ahora nos vamos a ir a esta otra parte que nos pide los datos para generar la grilla, pero distribuido en altura. Entonces nos dice Story Dimensions y nos pide aquí dos opciones. Ya comenzamos con la primera, que es algo así como esta de aquí, la que hemos hecho aquí al inicio, Uniform Grid Spacing. Entonces más o menos algo parecido. No, lo que nos va a pedir aquí es el número de pisos, number of stories. Ya por ejemplo le pongo 6 pisos. Y luego nos va a pedir, aquí dice Typical Story Height. Es la altura típica de los pisos, ¿no? Ustedes habrán visto cuando, por ejemplo, ven algún plano de arquitectura, existe un piso típico. ¿Ya? Un piso típico y el piso, o sea, una distribución de un piso típico y la distribución del primer piso. Entonces, algo por ahí también va esto. Entonces, el typical story height es la altura de los pisos típicos, o sea, del segundo, tercero, cuarto, etcétera. Mientras que la otra opción que nos dice bottom, el bottom story height, es la altura del primer piso. Esto porque como las edificaciones suelen tener precisamente el primer piso más alto, ya sea porque tiene algún otro uso, o también a veces porque en sí, pues la columna, si bien es cierto, nosotros lo vemos, ¿no? A partir del nivel de piso terminado hasta que llegue al techo, pero en sí esa columna va hasta abajo, hasta la zapata. Entonces, eso incrementa la altura del primer piso. Bien, entonces, por esos motivos es que nos da la opción de que podamos distinguir las alturas de los pisos típicos y del primer piso. Entonces yo le puedo poner aquí, por ejemplo, 350, por poner algún valor, la altura del primer piso. Y los demás pisos, 3 metros. ¿Ya? Y cuando le dé OK, van a ver que va a estar distribuido de esa manera, ¿no? Y ahora vamos a dar OK para luego ver cómo o qué es lo que sucede cuando utilizas esta otra opción. Ya recuerden que vamos a dejar seleccionado esta opción de Grid Only nada más, ¿no? Entonces le damos OK. Y ahí tenemos, ahora sí, nuestra grilla, ¿no? Tanto en planta, distribuido en planta, como distribuido también en altura. Ya, entonces en planta ahí están los espacios entre los ejes A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 3, 4 metros, 8 metros. Está en metros, lógicamente, porque hemos indicado que el sistema de unidades es el MKS. Mientras que aquí al costado podemos ver, bueno, primero lo vamos a ver aquí en 3D, luego lo vamos a ver mejor. Podemos ver que tenemos precisamente los 6 pisos que hemos puesto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pisos. Ya, para verlo mejor, bueno, les voy adelantando ya un poquito algunas funciones. Nos vamos aquí a elevación. Vamos a ver algunos de los ejes, que son los ejes definidos aquí en planta A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, aquí están esos ejes. Entonces, algunos de los ejes voy a colocar y aquí pueden ver en altura. Entonces, la base, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6. Ya, entonces, como ven, la altura del piso 1 es el más grande. Ya cuando yo me acerco a alguno de estos nudos, ya están ahí con una especie de imán, ¿no? Que me acerca a exactamente ese punto y aquí abajo, aquí en esta parte, van a ver cuál es su coordenada, ¿no? Entonces ahí dice Z 3.5, entonces precisamente está a 3.5 metros de la base. Mientras que el piso 2 está a 6.5, si ustedes restan 6.5 menos 3.5, son 3 metros. Esa es la altura entre el piso 2 y el piso 1, y en sí es entre todos los pisos, ¿no? Y es 3 metros cada uno. Ya, bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si es que yo hubiese dado en la otra opción? Ya, primero le pongo 6 pisos para seguir con el ejemplo. Y ahora le doy aquí Custom Story Data.
y me voy nuevamente, al igual que en el caso anterior aquí, ¿no? En este caso también me voy a Edit Story Data. Y muy parecido a lo de las grillas en planta, aquí también me va a dar la opción de poder colocar las alturas de cada piso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el piso 1 habíamos dicho 350, pero si por ahí, ¿no? La altura entre el piso 4 y 5, perdón, 4 y 3, era más grande, digamos 320, entonces nos da la opción de modificar, ¿no? Aquí justamente es lo que podemos hacer, eso, podemos modificar. Y ahí automáticamente aquí la elevación se va calculando. Bien, y también aquí nos va a dar la opción de elegir un piso maestro. Y aquí dice Master Story, entonces nos permite indicar cuál de los pisos, o también si hay muchos pisos, ¿no? Cuáles pisos van a ser los pisos maestros. Entonces nos dice aquí, en este caso, bueno, por defecto está indicado que el piso 6 va a ser un piso maestro. De repente yo le doy también que el piso 4 va a ser un piso maestro, le doy yes. Y entonces, primero le doy no, ya para que se fijen. Todos en este caso, todos los demás pisos 1, 2, 3, 4, 5 siguen al único piso maestro, que es el piso 6. Esto nos va a servir para que cuando dibujemos en el programa, si yo estoy en alguno de los pisos y yo pongo que en ese piso todo lo que dibuje se replique en todos los demás pisos que son igual a su piso maestro, si estoy en el piso 3, por ejemplo, el piso 3 tiene como piso maestro al piso 6. Entonces, si yo le indico al programa que todo lo que yo dibuje en el piso 3 se replique en su respectivo piso maestro, que es el piso 6, se va a replicar en el piso 6 y en todos los demás pisos que tengan como piso maestro el piso 6. En cambio, si yo indico que aquí voy a tener otro piso maestro, que va a ser el 4, por ejemplo, le pongo piso maestro y le voy a decir que el piso 1 sigue al piso 4. O sea, todo lo que haga en el piso 1 va a ser igual al piso 4, claro, siempre y cuando le indique eso al programa. Si no le indico, tampoco no lo va a hacer. Ya, entonces, aquí va a haber dos pisos, el 1 y el 4, que siguen un piso maestro, que es el 4, mientras que los demás pisos siguen un piso maestro, que es el 6. Entonces, eso es para facilidad de dibujo. Ya, bueno, por el momento lo vamos a dejar así, con esos dos pisos maestros, le damos OK, y ahí le damos OK nuevamente. Ya, lógicamente la grilla ha variado, la grilla en planta, la grilla en altura también ha variado por el tema de que he creado, pues, ¿no? Que he indicado que entre el piso 4 y 3 hay un poquito más de altura que en el resto. Bien, entonces con eso ya tendríamos las grillas. ¿Qué es lo que sigue que tienen que hacer en el programa? A menos con el objetivo de obtener los resultados que queremos, que nos van a pedir, ¿no? En las fichas, es definir los materiales. Es el siguiente paso con el cual se suele continuar. Definimos materiales y los materiales que vamos a definir dependerá precisamente del sistema estructural que hemos elegido. Si hemos elegido un sistema estructural de pórticos de concreto armado, pues tendremos que definir el concreto, dependiendo cuál es la capacidad del concreto que hemos elegido. Si hemos definido sistemas estructurales de acero, tenemos que definir también nuestros aceros, dependiendo qué grado de acero hemos elegido. Si es albañilería, también definiremos la albañilería. Bueno, en el caso que sea albañilería, se suele definir tanto albañilería como concreto, ¿no? En caso de que sea albañilería confinada, porque pues la albañilería confinada va a estar confinado por elementos de concreto. Si es albañilería armada, no habría necesidad de definir elementos de concreto, siempre y cuando no esté confinado, ya, que es lo normal, que no esté confinado. Y así, ¿no? Para cada sistema estructural que hayamos definido. Entonces, vamos a asumir en este caso que hemos definido un sistema estructural, ya sea de pórticos de concreto armado o de muros estructurales. Y por lo tanto, vamos a definir primero el concreto. Entonces, para eso, ya repetimos aquí, nos vamos al menú Definir o Define. Y aquí, propiedad de los materiales. Pues aquí, asumiendo que ninguno de estos coincide con lo que yo quiero, voy a darle añadir nuevo material. Región Estados Unidos, tipo de material es concreto, aquí concreto.
aquí en el estándar, cuando es concreto es el único que nos va a salir. En cambio, cuando nos vamos a acero, por ejemplo, aquí sí va a salir más. Aquí están precisamente los grados de los aceros que hay, ¿no? Y dependiendo cuál han elegido, pues van a tener que seleccionar alguno de ellos. Entonces aquí volvemos a concreto, es el único que hay. Y aquí nos da el grado. El grado nos indica prácticamente la resistencia característica a compresión. Ya para el concreto, bueno, como está en un sistema, como es la base de datos de Estados Unidos, el sistema aquí es imperial, ¿no? O inglés. Entonces nos aparece pues en PSI, no en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces habrá que conocer, ¿no? En este caso el 3000 PSI es 210 kilogramos por centímetro cuadrado y el 4000 es 280. Entonces recuerdan que el concreto aumenta de 70 a 70, ¿no? Entonces precisamente eso es en el sistema, en el MKS. Y en el sistema en inglés aumenta de 1000 en 1000, de 1000 PSI cada 1000 PSI, ¿no? Entonces le voy a poner 3000 porque es el de 210, como les digo. Le doy OK y ya me aparece cargado todo lo que corresponde al concreto de 3000 PSI. Ya, eso, o sea, ¿por qué he seleccionado esto? Para que tenga un poquito, para que todos estos valores sean más cercanos a lo que corresponde al concreto de 210, ¿no? Entonces, por eso he seleccionado. Si no, hubiera seleccionado otro, pues que se le acerca más a lo que quiero, al material que quiero, ¿no? O sea, depende de qué material quieren ustedes, tienen que ir agregando ahí los materiales. Entonces, aquí le pueden cambiar el nombre, concreto, concreto 210, etcétera. Aquí lo dejan en tipo de material, lo dejan en concreto, porque eso es lo que estamos definiendo. La dirección de la simetría es isotrópica. Eso es, bueno, algo que ya se les ha enseñado precisamente en los distintos cursos. Ahora, algunas características importantes que debemos definir son el peso específico. El peso específico del concreto es de 4.200 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces aquí le vamos a poner 4.200, ya, un valor exacto. Está en kilogramos fuerza por metro cúbico. El módulo de elasticidad. En sí, esto es el módulo de elasticidad, pues para el caso de Estados Unidos. Bueno, aunque finalmente el módulo de elasticidad es un tanto variable, pero igualmente hay algunas fórmulas para poder determinar eso. Entonces, en el caso de Perú, es muy comúnmente usado la fórmula de que el módulo de elasticidad es 15.000 veces raíz de F'(C), pero eso siempre y cuando trabajen en el sistema MKS, kilogramos fuerza por, perdón, no en el MKS, eso siempre y cuando trabaje en kilogramos por centímetro cuadrado. Ya, entonces aquí, si se dan cuenta, está en kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces, ahí vamos a tener un inconveniente. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer para de repente no estar haciéndolo de manera manual, convirtiendo? Entonces voy a abrir la calculadora que tiene el mismo ETABS internamente. ¿Cómo hago eso? Ubicado aquí, ¿no? En esta celda, yo voy a presionar Shift Enter. Y aquí se abre precisamente, dice CSI Calculator. Entonces, aquí es donde voy a modificar las unidades, porque ahí sí está permitido modificar las unidades, en kilogramos fuerza por centímetro, en este caso, ¿no? Porque lo que quiero es kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces aquí le voy a poner que la fórmula es 15.000 por la raíz, que en inglés es square, raíz de 210. Ya, ese es el módulo que se utiliza en el Perú. Le damos a calcular, lo va a calcular en estas unidades, y cuando le damos OK, lo va a convertir ya a estas unidades de aquí. Entonces, como ven, sí estaba muy cerca el valor que estaba, ¿no? Por defecto, que era 2195, pero con esto ya tendríamos más exacto, al menos a lo que se utiliza en el caso de Perú, 2173, o casi 74. El modo Poisson, 0.20. De preferencia lo pueden dejar esto para que de repente no estén buscando alguna bibliografía, ¿no? Con 0.25, porque hay algunos que indican que es 0.25, o sea, dependiendo, hay que leer la bibliografía que se tenga. Ya eso lo podemos hacer con 0.20. Bueno, el tema del coeficiente de expansión térmica que esté aquí no es necesario porque nunca se les va a pedir que analicen en caso de que haya un incendio.
ya o una variación de temperatura, ya sea variación de temperatura o gradiente térmica. Entonces aquí no importa lo que pongamos. Luego aquí, el siguiente paso es los valores del diseño, Design Property Data. Entonces, le vamos a dar aquí en el botón modificar y vamos a modificar, en este caso, este valor de aquí. Esto me indica la resistencia a la compresión del concreto. Aquí, bueno, está en kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Si lo pasamos a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, esto va a ser 211. Entonces, para que sea 210, tendré que borrar este 1, ¿no? Ya quedaría en 210. 2.1 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado o 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y luego le doy OK simplemente y ya está. El resto no es necesario para el concurso. Ya son otras configuraciones en caso de que queramos hacer otro tipo de análisis. Eso sería suficiente para el concreto, le damos OK. Luego lo otro que sigue es definir el acero. Ya en sí, en la gran mayoría de versiones de ETABS ya viene por defecto definido el acero, y es este de aquí, el A615 grado 60. Me refiero al refuerzo, no el acero para estructuras metálicas, ¿no? Sino el refuerzo para el concreto. Es el A615 grado 60. Ya, o si no, también lo podemos añadir mediante este botón, añadir nuevo material, Estados Unidos, y en vez de seleccionar concreto, seleccionamos rebar, refuerzo. Rebar es refuerzo, mientras que steel es acero estructural. Entonces le coloco rebar, y el que se fabrica en el Perú es el ASTM 615 grado 60. Le doy OK y le puedo cambiar el nombre si quiero, ¿no? Refuerzo FI igual a 4200. Es del tipo rebar. El peso específico es este de aquí. Si desean ser más exactos, podrían ver alguna ficha de fabricación, ¿no? Ya sea de Aceros Arequipa y del Perú, y cambiarle aquí el valor más exacto. Ya que muy probablemente sea este valor en sí, el que vean también en la ficha. Porque el acero es más controlado en su producción, por lo tanto tiene menos variación. Igual para su modo de elasticidad es este de aquí. Y aquí las propiedades para el diseño, ¿no? El esfuerzo, el FI, si desean aquí lo podrían poner exactamente 4200, o sea 42.00. El esfuerzo último es 6.328 en kilogramos por centímetro cuadrado, lo que les estoy diciendo, ¿no? Como aquí está en kilogramos por milímetro cuadrado, por eso dice 42 y aquí dice 63.28. Ya, entonces, esos son los valores para el acero. Ya el más, lo que pueden acercarlo, ¿no? Con lo que se diseña en el Perú es este de aquí, ¿no? Cambiarlo a 42. Ya, porque los otros valores, ya es si es que yo voy a hacer otro tipo de análisis. Entonces, el que me va a importar es este de aquí, el 42. Le damos OK y listo, eso es todo. Ya tenemos el acero. Si hubieran elegido, bueno, en sí, como les digo, no es necesario, ¿no? Crear este de aquí. Lo voy a eliminar porque simplemente ustedes podían venir aquí y modificar ese material que está creado. Porque este es el mismo acero, a 615 grados 60. Modificamos y lo único que hemos cambiado era aquí en Design Property Data, el tema de aquí, ¿no? 42, exacto. Y le damos OK. Ya, entonces eso también podrían haber hecho para no estar perdiendo tiempo. Ahora, en caso de que hayan elegido estructuras metálicas, nos vamos a Estados Unidos, acero, steel, y aquí podemos elegir pues distintos tipos de acero. Ya en el Perú lo que más se suele utilizar es el A36, A572 y en algunos casos también el A500. Yo le voy a poner el A36 cuyo único grado es el 36, o sea, quiere decir que su FI es 36 KSI, o sea, en unidades inglesas. Y si elijo otro, por ejemplo el 500, aquí nos va a dar dos opciones, el de grado B con FI 42 y el de grado B con FI 46. Esto es para las secciones redondeadas y es para las secciones rectangulares. Por ejemplo, el 572
es grado 50 la única opción que hay, ¿no? Y así. Entonces le damos OK. Y aquí sí de preferencia hay que dejarlo tal cual están los valores, ¿no? Porque como les digo, cuando hablamos de acero, ya sea refuerzo y más todavía en acero estructural, los valores están bien controlados en la fábrica. Entonces, por lo tanto, es muy raro que varíen estos valores de aquí. Ya incluso estos. Entonces, yo simplemente le indico al programa que lo cree, todo lo que carga aquí, ya por defecto le voy a dar OK y ya está. Otra opción sería albañilería confinada, ¿no? Para ese caso, debido a que el ITAPS, pues lógicamente no es un programa peruano, entonces no diseña albañilería confinada. Entonces no tiene mucho sentido estar viniendo aquí que dice Mansory, que es mampostería, o sea, es para albañilería confinada, no tiene mucho sentido estar buscando aquí una que se parezca al caso peruano. ¿Ya? Entonces mejor es definir como un material particular para nosotros, o sea, uno muy específico para el usuario, ¿no? Que sería mediante esta opción, otros. Ya le damos otros, le damos OK, y aquí ya ustedes le pondrán albañilería. Ya, entonces el peso de la albañilería es de 1800 kilogramos fuerza por metro cúbico. El módulo de elasticidad es 500 veces el F'M. Y entonces tendrán que seleccionar ustedes cuál es el F'M de su albañilería. Hay una tabla en la norma respectiva para eso. Los más típicos son ladrillo King Kong artesanal y ladrillo King Kong industrial. Entonces, por ejemplo, el industrial, que sería el mejor, o sea, la mejor opción, tiene un F'M de 65 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Ya en ese caso, su módulo Y será 500 por 65, pero eso es en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces aquí hay que convertirlo a kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Entonces yo le voy a dar Shift Enter para abrir la calculadora, lo cambio aquí, centímetro, y le pongo, ¿no? 500 por 65. Le doy calcular, y este es el módulo de Young en estas unidades. Cuando le doy OK, lo cambia a estas unidades de aquí, 325. Ya el módulo Poisson, en este caso de la unidad confinada de 0.25, el coeficiente térmico no importa lo que pongamos, como ya les había indicado. Y aquí Design Property Data no va a estar habilitado porque, como le he puesto que es del tipo otro, no va a ser diseño, porque como les digo, el programa, el ITAPS, no diseña albañilería confinada del tipo que se hace en el Perú. ¿No? Es la albañilería que se hace allá en Estados Unidos, o sea, con la forma que se construye allá, con los materiales con los que se hacen las unidades allá. Entonces aquí no tiene mucho sentido estar habilitando esta opción. Le damos OK y bueno, así vamos a ir creando y creando, ¿no? Le damos OK. Ahora, lo otro, ya hemos definido materiales. Entonces, lo otro que vamos a hacer es definir secciones, ¿no? Es decir, aquí es Section Properties, es decir, vamos a definir las columnas, vamos a definir las vigas, vamos a definir los muros, las losas. Ya, entonces comenzamos con primero los elementos lineales, que serían vigas y columnas. Entonces, para eso, nos vamos a Frame Sections. En Frame Sections nos va a aparecer esta pestaña, perdón, este menú. Y bueno, en sí va a estar aquí creado distintas secciones. Estas W, por ejemplo, son a cero, porque habíamos cargado una base de datos previa. Ya cuando hicimos aquí ¿no? en el botón New y le indicamos ¿no? que la base de datos del acero sea el ISC, entonces ahí ya se ha cargado eso. Y aquí también hay algunos que son de concreto. Ya, en caso de que ninguno de ellos nos interese, lo pueden borrar normal y crear sus propias secciones, ¿no? En este caso vamos a crear nuestras propias secciones asumiendo que vamos a crear concreto, digamos, nuestras secciones de concreto armado. Entonces vamos aquí a añadir nueva propiedad, Add New Property, y aquí tenemos distintas opciones, ¿no? Aquí dice concreto, incluso, secciones rectangulares, redondas, en T, en especie de I, ¿no? Las de acero también tenemos aquí. Sin embargo, no quiere decir que este tipo de secciones solo los puedo crear de acero y estas solo de concreto, ¿no? Yo podría normalmente, o sea, sin ningún problema elegir, por ejemplo, esta ahí. Ya le hago clic
en esa I, que supuestamente es solo para acero, pero luego aquí en material yo le coloco que va a ser de concreto. Entonces, no es restrictivo esto. Ya, y bueno, luego se dan todos los valores de aquí, ¿no? Pero como ven, el tipo de material no es restrictivo a lo que aparece cuando le hago clic ahí. Ya, bueno, aquí hay otras opciones. Aquí sí de repente es un poquito más restrictivo, ¿no? Porque esas son secciones compuestas. Y también tenemos otro tipo de secciones como esta, si vamos a llegar a ver, es no prismática, y algunas secciones ya un tanto más complejas que se pueden diseñar con este aquí que dice Section Designer. Y entonces, vamos a, por ejemplo aquí, si se dan cuenta, no hay ninguna L, ¿no? Entonces, ¿cómo creo una sección tipo L? Aquí donde dice Section Shape o forma de la sección, yo despliego ese menú y aquí sí puedo buscar el tipo L. Aquí dice Concrete L. No, pero, sin embargo, o sea, por más de que aquí me dice con concrete, o sea, concreto, una L de concreto, como les digo, ustedes pueden seleccionar la forma y luego cambiarle que eso sea cero. No tienen por qué ser concreto, netamente. Ya, o sea, simplemente es como una referencia. Entonces vamos a crear ahorita una T, por ejemplo. Aquí también está concrete T, o T, ¿no? Vamos a crear una viga en T. Ya lo dejan seleccionado nada más ahí. O sea, he hecho clic ahí, viga en T, no pasó nada. Entonces lo que voy a hacer es no tocar nada de esto y le doy OK nada más. Y se va a abrir ahorita, ahí está, para que pueda crear mi sección en T, ya sea viga o sea columna, ¿no? Entonces aquí le voy a poner que sea una viga, le ponen, identifican bien, ¿no? El nombre, viga del eje tal, o de repente viga de 20 por 30, ¿no? Dependiendo las características de esa viga. Pero lo bueno, o sea, siempre es bueno identificar, que se puede identificar bien esa viga. Ya para cuando esté dibujado, ustedes ya tengan, puedan verlo, ¿no? En el dibujo, eh, puedan ver qué sección es la que han asignado a ese elemento y ver si está mal o está bien. O sea, para ver sobre todo el tema de que si no han cometido alguna confusión en eso. Entonces le ponemos viga, el tipo de material, bueno, el que hemos definido, que es concreto. El resto lo dejan así tal cual. Shape también lo dejan tal cual, concrete T. Y aquí, dimensiones. ¿Ya? Bueno, aquí de repente sería conveniente conocer un poquito de inglés para que se puedan guiar de qué es lo que se está pidiendo cada cosa, porque lógicamente esto va a ir variando dependiendo qué es lo que yo seleccione, ¿no? Miren, va variando. Ya, entonces, sí sería conveniente. Ahí, de repente, al menos algunas palabras nada más, ¿no? Ya, entonces vamos a volver a T para que más o menos puedan ver algunas de las palabras. Pues aquí nos dice depth, total depth, es decir, profundidad total. Ya, eso es lo que nos está dando. Profundidad total, o sea, en otras palabras, todo el peralte. Total width, es decir, ancho total. Ya, vayan identificando, por ejemplo, que depth es profundidad o peralte, width es ancho, thickness es espesor, en este caso flange se refiere a las alas, o sea, se llama alas, ¿no? A estos de aquí. Web es con respecto al alma, que es la parte central. Entonces aquí es el alma. Entonces aquí nos dice web thickness, o sea, espesor del alma. Ya, ese es el espesor del alma en la parte que esté en contacto con las alas. O sea, sería el espesor en esta parte de aquí. Mientras que aquí dice web thickness a tip, o sea, la parte de abajo. Ya, entonces, o sea, de esa manera hay que ir identificando qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner, aquí está en milímetros, como pueden ver. Entonces, le pongo, digamos que tenga una profundidad total de 600 milímetros, o 60 centímetros, ¿no? 600 milímetros, le pongo ahí. Un ancho total, no sé, de 40 centímetros. Entonces, yo también la puedo poner aquí en centímetros, por ejemplo, 40 centímetros. Y luego hago clic por algún lado y se va a convertir a las unidades que está aquí, que es milímetros. Hago clic y mira, se convierte en 400. Eso también nos ayuda en la rapidez, ¿no? Le puedo poner de repente, no sé, que el espesor sea 5 pulgadas. Entonces le pongo 5 inches, que es pulgadas en inglés. Entonces hago clic en alguna parte y ahí se convirtió a milímetros. Ya, bueno, aunque eso es igual muy pequeño,
Entonces le vamos a poner de repente 150, ya. Y así, ¿no? Cada valor, y como ves, está variando la forma de la viga. Ya, en caso de que es una viga. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero que esto sea columna, no viga? Ya, hasta ahorita tenemos todo esto, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si quiero que sea columna y no viga? Entonces yo me voy aquí a reinforcement, o sea, el tipo de refuerzo que se le va a colocar a este elemento. Le voy a dar clic en Modify, Show Rebar, y aquí es donde yo le voy a indicar si es columna o viga. Las vigas trabajan bajo flexión, por lo tanto aquí dice M3 Design Only, o sea, diseño solo bajo el momento M3. Luego vamos a ver el tema de las coordenadas locales. El 3 es una de las coordenadas locales. Y aquí nos dice beam, o sea, precisamente para vigas. Mientras que aquí arriba nos dice PM2M3, o sea, va a haber una interacción entre la carga axial y el momento flector a lo largo del eje 2 y el momento flector a lo largo del eje 3. Y precisamente las columnas se diseñan de esa manera, mediante una curva de interacción. Y precisamente aquí dice column. Entonces, si le dan clic ahí, aquí todo lo que nos va a pedir es para una columna. En cambio aquí nos va a pedir todo para una viga. Entonces, dejamos eso ahí, ¿no? Lo de la viga. Y seleccionamos cuál va a ser el material de refuerzo. El único que hemos definido es el A615 grados 60, entonces no hay otro para seleccionar. Tanto eso para el acero longitudinal como para los estribos, que es confinement bars, son los estribos. Ya, luego, ¿qué nos dice aquí? El cover to longitudinal rebar group centroid. Entonces, el recubrimiento desde la cara externa del concreto hasta el centroide de las varillas de acero, o sea, hasta el centro del acero. Ya, normalmente suele ser 6 centímetros, ya eso ya habrán visto en concreto armado. Entonces, le pongo aquí 6 centímetros, ¿no? O 60 milímetros. Ya, si es para varillas confinada, bueno, ahí sí es un poquito menos. Ya dependiendo si está tarrajeado o no está tarrajeado, puede ser 25 milímetros o 35 milímetros de repente. Ya, lo de aquí lo dejan vacío nada más, lo dejan tal como está 000, porque esto es para otro tipo de análisis. Entonces, ese sería lo único que hay que colocar al definir una viga. Ahora, al definir una columna, se nos habilita todo esto. Primero, ¿qué tipo de refuerzo va a ser? Si hubiera sido, aquí es una sección T, pero si hubiera sido una sección circular, nos hubiera dado la opción de colocar refuerzo de manera circular. No, aquí nos da solamente colocar refuerzo de manera rectangular. Y si nos da la opción de circular, nos habilita incluso la opción de que sean estribos o talles y espirales. Ya, en cambio, si es rectangular, solamente pueden ser estribos, no hay otra opción. Entonces, dejamos de esa manera. Ya, rectangular y estribos. Y aquí nos dice, ¿quieres que el programa revise o chequee, ¿no? O quieres que el programa diseñe. Lo más conveniente siempre es que el programa revise, porque uno ya le va a dar, o sea, cuánto acero va a tener la columna, y en base a eso el programa revisa si aguanta o no aguanta. En cambio, si le decimos que el programa diseñe, en la mayoría de casos nos va a colocar la columna con el acero mínimo. Ya que de todas maneras en sí hay que tender a ir al acero mínimo en columnas. Ya no es que tampoco nos vayamos con 2% de cuantía, hay que tratar de ir a 1%, 1.30% por ahí. Pero siempre es más conveniente decirle al programa que revise. Entonces le vamos a dejar esta opción en la mayoría de los casos. Luego, aquí las opciones para el refuerzo, algo similar a lo que había para vigas, ¿no? Aquí es 60-60, que era el recubrimiento hasta el centroide de la varilla. Ahora aquí lo que nos va a dar es, o lo que nos va a pedir es el recubrimiento libre, clear cover. Recubrimiento libre hasta las varillas de confinamiento, o sea, hasta los estribos. O sea, aquí ya no nos pide el recubrimiento hasta el centroide de la varilla longitudinal, sino el recubrimiento libre hasta llegar a la primera cara que tengamos en contacto con el estribo. Entonces, eso suele ser, según la norma, 4 centímetros. Entonces le ponemos 40 milímetros en este caso. Ya, entonces aquí esa es la gran diferencia entre columnas y vigas. O sea, si bien es cierto, ambos van a tener 6 centímetros hasta su centroide,
pero ambos van a tener también 4 centímetros hasta la cara externa del estribo. Y para las columnas el programa lo que nos pide es hasta la cara externa del estribo. Mientras que para vigas nos pide hacia el centroide. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego nos dice número de varillas a lo largo de la dirección 3, en la cara a lo largo de la dirección 3 y en la cara a lo largo de la dirección 2. Ya, antes de eso, primero le voy a dar OK para que podamos entender a qué se refiere eso. Le doy OK y si se fijan, ha aparecido aquí, ¿no? O sea, en toda la columna han aparecido las varillas. Entonces, esa es la gran diferencia entre una columna, o sea, para que puedan darse cuenta, ¿no? Si lo han definido como columna o como viga. Ya, le vamos a incrementar un poquito más las dimensiones porque si no, ahí está muy condensado el acero. A ver, hasta aquí también 250 y 250. Ya, entonces ahí tenemos mejor. Entonces, ahora, miren, aquí vemos que esta línea que dice 2 es precisamente el eje local 2 de la columna. Y el 3 es el eje local 3. Miren, el 3 está en esta dirección. Entonces, ¿cuál es la cara que está en la dirección del eje 3? Sería esta cara de aquí. Y el 2 está en esta dirección. ¿Cuál es la cara que está en la dirección del eje 2? Es esta cara de aquí. Bueno, también podemos ir a esta cara, ¿no? Igual con el eje 3 es esta cara. Ya, con el tema de secciones rectangulares, ahí sí no hay ningún problema. Son únicas caras que hay. O sea, hay dos caras nada más paralelos al eje 2 y dos caras paralelos al eje 3. En cambio, que hay más caras. Ya, entonces vamos a ver cómo vamos a indicar al programa la cantidad de varillas con respecto a esas caras que estamos indicando. Entonces, nuevamente me voy, ¿no? Aquí a Modify Show Rebar. Y aquí, si se fijan, nos dice número de barras longitudinales a lo largo de la cara paralela a la dirección 3. Aquí dice 4. Miren, yo le pongo 6, por ejemplo, y miren lo que ha pasado. En esta cara, que es, digamos, la cara más importante paralela al eje 3, ahora hay 6 varillas. Bueno, en sí aquí aparece más, todavía aparece incluso hasta 8. Lo que pasa es que 2 de esas varillas son las de esta cara, la cara vertical paralela al eje 2. O sea, la cara paralela al eje 2 es todo esto de aquí. Ya, todo esto. O sea, prácticamente paralelo al total depth. Mientras que la cara paralela al eje 3 es la que corresponde al total width. Ya, por eso es que las 6 varillas se han distribuido a lo largo de todo el total width. Mientras que las 4 varillas que indica aquí, esas otras, se han distribuido a lo largo del total depth. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, 2. Ya, a ver, vamos a poner 2, 2 en ambos casos para que se pueda diferenciar bien. Ya, entonces miren, a lo largo de la cara que es paralela al eje 3, tengo una y 2 líneas de varillas. Y a lo largo de la cara, que es paralela al eje 2, tengo una y 2 líneas de varillas. Eso es, ¿no? Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, 3 aquí. El eje 2, 3, y ya tengo 3 líneas de varillas paralelas a la cara 2, o paralelas, perdón, a la cara que da al eje 2. Ya, o sea, porque son transversales a la cara, al eje 2, pues en realidad. Ya bien, entonces de esa manera es que vamos a ir distribuyendo. Como les digo, o sea, en esta columna T es un poquito raro ese tema de las varillas. Ya es más fácil entenderlo eso en sección rectangular. Ya, pero igual quería pues que veamos una sección un tanto más diferente. Listo. Luego aquí es el número de la varilla, pero esto es en milímetros. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para cambiar esto? Nos vamos aquí, a esos 3 puntitos. Vamos a borrar todas estas varillas. Bueno, aquí no nos deja. Vamos a salir un rato de esto. Pero para no perder esto de aquí le vamos a dar OK, para que guarde esa configuración. Aquí también le vamos a dar OK, porque si no se pierde esto que hemos creado que se llama viga. Y vamos a venirnos aquí a definir. Session Properties. Reinforcing Bar Sizes. Entonces, aquí vamos a borrar todos, porque estos son lo que se utiliza en México. Ecuador también creo que utiliza esto, pero en Perú no se utiliza de esta manera. Lo borramos todo esto y vamos a añadir aquí. Y le decimos definidos por el usuario.
Ya, y estas son las que utilizan en el Perú. El número 2 es, bueno, así no existe, desde aquí, desde el 3, es 3 octavos, el 4 es de media, el 5 es 5 octavos, el 6 es 3 cuartos, el 7 no existe, el 8 es una pulgada. Aquí están sus áreas y diámetros. Le doy OK. Vuelvo a mi viga, bueno, le he puesto viga, pero es columna finalmente. Le doy en Modify porque ya está creado, o sea, no tengo por qué hacer otra vez, simplemente lo voy a modificar para seguir editando. Modify Show Properties. Y aquí no, Reinforcement, Modify Show Rebar. Bien, entonces aquí lo que me pide es el tamaño de las varillas longitudinales. Pero estas son las que están, mira, aquí dice corner, quiere decir, estas son las que están en la esquina. Y estas son las que no están en la esquina. O sea, por ejemplo, esta de aquí es una que está en la esquina, ¿no? Corner. Esta también, esta también, esta también. Mientras que esta de aquí, pero esta también, esta de aquí también. Mientras que estas, las de aquí, las del centro, no están en esquina. Entonces van a ver que precisamente aquí le voy a poner un 8 para que sea más grande. Perdón, aquí le voy a poner un 4 y aquí un 8, las de las esquinas, ¿ya? 4, 8 ya solito se pone cuál es su área aquí. Entonces deben seleccionar cuáles son las varillas. Y aquí se selecciona la cantidad de varillas. Y luego para el tema de las barras de confinamiento, varillas de confinamiento, suele utilizar 3 octavos. Entonces aquí, número 3. Ya, entonces le damos, aquí bueno, es la cantidad de cortes que hace, pero esto en sí, depende mucho del armado, ¿no? Es la cantidad de ramas. Ya, es, bueno, un tema que se ve en concreto armado. En una sección rectangular, por lo general hay 2 ramas. Aquí en la dirección 3, en un corte en la dirección 3 va a haber 4 ramas. Y en corte en la dirección 2 va a haber 3 ramas. Ya, porque es, o sea, ustedes imagínense aquí cómo van a estar los estribos. Y luego imagínense cuando llega la fuerza cortante, cuántas ramas va a cortar esa fuerza cortante, ¿no? Ya, y el espaciamiento de los estribos. Pero este es el espaciamiento en la zona crítica, que bueno, para hablar de eso, hay que conocer un poco de diseño sísmico, ¿no? Diseño sismo resistente. Ya, entonces ahí suele ser pues de repente 10 centímetros, 5 centímetros, 15, exagerando, ¿no? Y esto lo vamos a poner así. Le damos OK. Y ahí se dan cuenta, estos dos de aquí son esquina, estos dos de aquí son esquina, y estos dos de aquí son esquina, y estos dos de aquí también son esquina. Porque entre los ejes, entre las líneas de acero o de varillas, ¿no? Que están en esta cara, en esta cara de aquí, que es paralela a la dirección 2, hay 1, 2, 3. Entonces las esquinas son las que están a los bordes, que serían esta de aquí y esta de aquí abajo. Ya, entonces por eso es que a eso también los ha puesto con el número 8, ¿no? Por eso es que les estaba poniendo números un poco diferentes para que se puedan notar. Ya, entonces para que ahí se note a quiénes estoy haciendo el cambio. Bien, ya disminuyó, pero estas siguen siendo las más pequeñas. Entonces ahora sí le doy OK y con eso tendríamos ya definido una columna y en caso de que haya sido una viga, una viga. Luego vamos a definir los muros. Bueno, primero las losas con slab sections. Ya, entonces aquí podemos crear uno nuevo o también modificar alguno de ellos. Sobre todo el slab es el que suele ser más parecido. Aunque igual como lo vamos a modificar, no importa cuál de los dos seleccione. Ya, pero bueno, vamos en este caso a añadir uno nuevo, ¿ya? Añadir nueva propiedad. Le vamos a poner que es una losa. El material es concreto. El tipo de modelo para una losa en una dirección, para facilidad, pueden poner que es tipo membrana. Si es una losa en 2 direcciones, también puede ser membrana. ¿Ya? Sobre todo si es una losa, o sea que está apoyada sobre vigas en todos los casos, ¿no? Cuando hay una losa que no está apoyada sobre vigas, ahí sí es donde hay que elegir alguno de los otros. Y si quieren un caso genérico, le pueden poner pues shell thick. Yo lo voy a dejar como membrana. Y si es una losa en una dirección, le puedo colocar este check.
que nos dice utilizar la distribución de carga en una dirección. One way es una dirección. Mientras que si lo dejo así, sin check, quiere decir que es una losa en dos direcciones. Ya, luego, el tipo de propiedad, es decir, cómo va a ser la sección, hay distintas opciones. Slab, drop, Steve, bueno, etc. Si es losa aligerada, podría ser Rivet, la que vamos a utilizar. Ya yo les invito a que ustedes puedan revisar algunos tutoriales que puedan encontrar, ¿no? Para que entiendan de repente, o imágenes que puedan buscar para que entiendan qué es Rivet. Los rivets son, en otras palabras, nervios, ya que una losa aligerada sabemos que tiene viguetas, entonces esos nervios van a representar a las viguetas. Por ejemplo, esto otro que es waffle, también tiene unos nervios, pero ya tiene nervios en dos direcciones. Y slab no tiene nervios, es una sección llena. Entonces, o sea, totalmente maciza. Entonces, esas son las diferencias. Ya, entonces, dependiendo cuál es la losa que vamos a elegir, vamos a tener que seleccionar alguna de estas, ¿no? Ahora, lo que yo personalmente hago, digamos, para facilidad, porque si yo elijo Rivet, que es lo típico, que es precisamente para losas en una dirección, el programa va a poder calcular el peso de esa losa, pero el peso solo del concreto. Y lo que va a faltar es el peso de los ladrillos, porque hay ladrillos de techo, ¿no? Que se colocan en la losa aligerada, ¿no? A no ser que sea, pues, Tecnopor, aunque igual Tecnopor también, un solo Tecnopor no pesará nada, pero en toda la losa, en sí, la diferencia tampoco es tanto que digamos entre Tecnopor y el ladrillo. Así que igual habría que agregarle cierto peso del Tecnopor, o ya sea ladrillo. Entonces, en vez de estar haciendo eso, ¿no? De definir mi river, además que son, tienen muchas opciones, ya que igual, como les digo, es cuestión de saber un poquito de inglés. Entonces, por más que defina mi rivet, voy a tener que agregarle el peso de los ladrillos. Entonces, lo que yo hago es definir como un slab y colocarle aquí un espesor equivalente. Ya, un espesor que me dé, o sea, finalmente, que considere que mi losa maciza, pues para losas macizas, tenga el mismo peso que mi losa aligerada. Ya, o sea, en sí no es que mi losa va a tener este espesor que yo lo voy a colocar aquí, sino que es simplemente para hacer una equivalencia entre pesos. Ya, pero todo esto lo que te digo es siempre y cuando voy a colocar tipo membrana. Si yo coloco tipo shell tick, ahí sí ya no aplica y deben colocarlo como rivet. Ya no lo pueden colocar como slab porque ahí sí les va a implicar en las deformaciones. Ya va a modificar, ¿no? Por lo tanto, solo siempre y cuando utilicen tipo membrana. Pueden utilizar slab para representar una losa aligerada o una losa nervada como una losa maciza. ¿Ya? Y si utilizan el TIC, sí o sí tienen que ponerle el que le corresponde. Y entonces, en este caso, por ejemplo, para una losa aligerada de 20 centímetros de espesor, que es el típico, que pesa 300 kilos por metro cuadrado, yo le voy a colocar aquí, bueno, se hace el cálculo, y vamos a tener que una losa maciza de 125 milímetros de espesor pesa lo mismo que una losa ligera de 20 centímetros de espesor. O sea, deben buscar esa relación. Deben buscar una losa maciza que pese lo mismo que tu losa aligerada. O sea, este es un caso hipotético que debe pesar lo mismo que tu caso real, ¿no? Más o menos esa es la idea. ¿Ya? Y repito, eso solo siempre y cuando dejen como membrana. Y si no, tendrán que poner pues como rivet. ¿Ya? El overall depth es el espesor total de la losa aligerada, que sería 200 milímetros. El slab thickness es el espesor de la losa superior, que es 5 centímetros o 50 milímetros. El stem width at top es el ancho en la parte superior del nervio, o de la vigueta en este caso, que son 10 centímetros. El stem width at bottom es en la parte inferior. Y el rivet spacing es el desplazamiento entre viguetas.
Y una losa aligerada típica es de 400 milímetros o 40 centímetros. Y luego te dice a lo largo de qué eje van a estar alineados las viguetas. Ya, el tema de los ejes locales vamos a ver después, pero nos permite esas dos opciones. Ahora, le voy a dejar con eje local 1. Si es una losa aligerada, tiene que estar seleccionada esto de aquí. Entonces, esa losa aligerada va a distribuir, como aquí dice que es la distribución de la carga en una dirección, se va a distribuir justamente a lo largo de esta dirección que yo le indique, a lo largo de lo que va a estar aquí seleccionado. Ya, entonces le doy OK y ya está mi losa. Bien, para terminar vamos a definir los muros. Ya aquí tenemos Wall Section, ahí defino los muros, Define, Section Properties, Wall Sections. Y bueno, si queremos modificamos, si queremos añadimos. En esta ocasión vamos a modificar debido a que en los hayamos añadido, ¿no? Le damos clic en modificar, solo para variar, ¿no? Igual es al final lo mismo. Entonces aquí le ponemos muro. De repente es un muro de concreto armado. Ya primero definimos muro de concreto armado y luego definimos un muro de albañilería. Entonces, muro, property type, bueno, eso se deja tal cual. El material, eso sí es importante. Le ponemos que es concreto. De repente, a veces los muros estructurales son de una calidad mayor, o sea, no de 210, sino de 280. Entonces, habría que crear otro material que sea de concreto 280. Ya, entonces hay que tener en cuenta. Entonces, cuestión de crear y lo seleccionamos aquí. Modeling type, shell thick, que es un elemento grueso, ya, porque al menos los muros estructurales se deben modelar de esa manera. Y listo, eso es todo. Y finalmente aquí en Property Data le vamos a colocar el espesor del muro, ¿no? Puede ser 25 centímetros, o sea, el mismo espesor de la viga, o de repente también está permitido que un muro estructural sea un poco más delgado, puede ser 20 centímetros. Y listo. Bien. Ahora, vamos a añadir uno nuevo para crear un muro de albañilería. Entonces ahora en material le vamos a colocar albañilería. Le colocamos la TIC. Y en espesor, bueno, hay que colocar el espesor, ahí es muy importante el espesor efectivo, es decir, sin incluir tarrajeo. Ya, entonces le colocamos, por ejemplo, 13 centímetros. Ya no vayan a ponerle 15 centímetros porque si no, le van a dar más rigidez de la que debería tener a la edificación. Le damos OK, OK, listo. Entonces, bien, con eso ya tendríamos, ¿no? Definido materiales y secciones. Ya incluso varías. Luego, ya vamos en el siguiente taller, vamos a continuar con algunas otras definiciones, ¿no? Y más bien lo que yo sí les pediría es que vayan viéndolos ustedes ya por su cuenta, que es algo bastante sencillo lo que les voy a pedir, es ver el tema de las herramientas de dibujo. Ya es cuestión de que estén probando nada más alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, hacemos clic aquí y primero seleccionamos el elemento que hemos creado, en este caso aquí está viga, bueno, le hemos llamado viga, pero es una columna, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, puedo comenzar a dibujar. Con este otro, vayan viendo ahí cómo son las formas de dibujo. O sea, hay algunas formas rápidas de dibujo, ¿no? O sea, esa es la forma más lenta, digamos, de dibujo, ¿no? Esta de aquí. Ya que se puede dibujar tanto en planta como en altura. Y las otras son formas rápidas de dibujo, ¿no? Entonces también está para losas, para muros, por ejemplo aquí. Con esto puedo dibujar un muro por aquí.
Entonces, esto es cuestión de que ustedes, digamos, estén ahí manipulando para que puedan entender cómo es que funciona, ¿no? Cada uno de ellos. Ahora, miren, con respecto a los pisos maestros, para que no se nos olvide ese punto. Nos habíamos visto, por si es que nos hemos olvidado, le damos aquí anti-click, Add Modify Grids. En Story Data le voy a dar modificar para recordar cuáles eran los pisos maestros. Entonces, los pisos maestros eran el piso 6 y el piso 4. Y estamos diciendo que el piso 2, 3 y 5 siguen al piso maestro 6 y el piso 4, el piso 1 y 4 siguen al piso maestro 4. Ya, entonces, cuando yo me voy aquí en planta, cuando estamos en planta, entonces cuando estamos aquí en planta, y yo voy a ir aquí en la parte de abajo donde dice One Story, ya, pero estando aquí en esta pestaña, no estando aquí, ya, porque aquí por lo general está el 3D. Cuando estoy aquí, eso no va a aplicar mucho, ¿no? Cuando estoy aquí. Tengo que estar en esta pestaña en planta. Me voy a One Story, yo le voy a poner Similar Stories. Entonces, yo estoy ahorita en el piso, nos vamos a otro piso, ¿ya? Estoy en el piso 2. El piso 2 es similar al piso maestro 6. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que yo haga aquí, todo lo que dibuje, ya vamos a ver, por ejemplo, primero esto. Entonces, todo lo que yo dibuje aquí se va a replicar en todos los pisos que siguen al piso maestro del piso 2, es decir, al piso maestro 6. Por ejemplo, miren aquí, yo dibujo y se ha dibujado en el piso 2, 3, 5 y 6. En cambio, si yo me voy al piso 4, todo lo que dibuje aquí, mientras esté seleccionado encima de Stories, se va a dibujar en el piso maestro 4. Por ejemplo, aquí, y se dibujaría en el piso 1 y piso 4. Y aquí, como pueden ver, se ha dibujado en esos pisos. Entonces, para eso nos ayuda el tema del piso maestro. En cambio, si yo aquí le pongo la otra opción que es All Stories, ya también se va a dibujar en todos los pisos, sin importar cuáles sean los pisos maestros. Entonces, ven ahí que la columna está dibujada en todos los pisos. Y si le pongo One Story, que era lo que está seleccionado inicialmente, se dibuja solo en un piso, ¿no? En el piso en el cual estoy trabajando, que es el piso 4, aquí vemos, se ha dibujado en el piso 4. Bien, chicos, eso sería todo por el taller de hoy día. Y pues ya estaremos continuando, ¿no? Con el siguiente taller, que bueno, para eso espero que ya se lleguen a realizar los demás talleres, para que puedan tener algunos conceptos que vamos a ir ingresando aquí en el segundo taller. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Queremos expresar nuestros sinceros agradecimientos